problemas. O sea, como que los doctores, por ejemplo, mi abuelita tenía diabetes y ella perdió una pierna por eso. ¿Por qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la diabetes, hay que entenderla primero. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un problema gigante, pero es un problemota en la administración de energía en el cuerpo. Casi siempre las personas creen que es un problema solo de la glucosa, pero no. O sea, antes de ser diabético, sí hay un problema muy grande con con la glucosa, pero ya cuando se vuelve diabetes ya no es solo la glucosa la que afecta al cuerpo, sino las grasas. Pongo por caso, en el caso digamos, de las personas diabéticas suele pasar que Hola, profe. primero, hola, digamos que ellas no pueden consumir, me imagino que le pasaba a tu abuela, ellas no pueden consumir nada de carbohidratos. Eh, digamos, por ejemplo, prohibías la papa, prohibía la yuca, prohibía la zanahoria. ¿Por qué? ¿Por qué prohíben Profe, eso? también, digamos, le prohibían las frutas, como el Claro, banano, creo. la fructosa, todo eso le va a hacer un daño en tremendo. ¿Pero por qué? Digamos, ¿por qué prohibir una papa? ¿Por qué creen La ustedes? harina, por la harina. ¿Qué pasa con harina? Eso, ¿qué tiene una papa? Pues, Harina. mm, va a tener algo, espero que todos se Glucosa. lo estén anotando, ¿no? Va a tener algo que se llama el almidón. Ah, eso. Anótenlo, anótenlo porque sé que no saben qué es el almidón. ¿Listo? El almidón es eso se llama un polisacárido. ¿Listo? Es decir, el almidón es una molécula compuesta por muchas, pero demasiadas, pero miles de moléculas ¿de qué? ¿De qué creen ustedes? Glucosa. Glucosa. O sea, una papa, una sencilla y dulce papa, y digo dulce, es recontra dulce. Entonces, una pequeña y diminuta papa puede llegar a, a matar a una persona diabética. La yuca, la racacha. ¿Por qué? Porque lo que les venía diciendo, o sea, las plantas se vuelven, eh, o bueno, generan estructuras como las raíces y los tallos para almacenar energía, o sea, para almacenar glucosa. Entonces, lo primero para entender esto es las personas que tienen o que sufren de diabetes van a tener un problema en el control de azúcar. ¿Quién controla el nivel de azúcar en el cuerpo, de glucosa en el cuerpo? El glucagón y el páncreas, ¿no? Listo. El páncreas es el que controla la glucosa del cuerpo. Listo. Primero que todo eso, o sea, el páncreas. Muy bien allí. Excelente. Ahora, lo va a hacer por medio de dos hormonas. Una de ellas es el glucagón y la otra, la más conocida internacionalmente, ¿cuál es? La insulina. Muy bien, la insulina. ¿Sí o no? Muchos de ustedes seguramente que han tenido familiares que han sufrido la diabetes, pues saben que la insulina resulta muy importante, ¿no? Porque el páncreas la deja de producir, por tanto se la tienen que inyectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi amor? Lo que está pasando con una persona que tiene diabetes y que le tienen que amputar algún miembro, casi siempre son las piernas o los pies, es porque este proceso de derecha a izquierda, o sea, llamado respiración celular, las células de los pies no lo están haciendo. O sea, las células de los pies no están, de las piernas, no están haciendo el proceso de respiración. ¿Y qué pasa si una célula no hace este proceso de respiración? Se muere. Va muriendo.
Y si otra célula, la de al lado, no hace este proceso, Se mueren más. listo. Y si más de esas células de ese mismo tipo no lo hacen, Pues se van muriendo. se va dañando el tejido. Tejido. ¿Listo? El tejido. ¿Listo? Entonces, ese tejido va a ir deteriorándose. Ahora, ustedes podrán decir, venga, profe, pero ¿por qué no respiran? ¿Por qué creen ustedes? Listo, mientras Kevin, ¿vas a decir algo? Una pregunta, profe, ¿a qué punto ya se empieza como a dañar o a morir el tejido? Exactamente, a eso vamos. Digamos, nosotros lo que estamos viendo acá son tejidos, ¿sí o no? Por eso es que estamos viendo todo esto, primero entender las células, para después comprender cómo es que funciona totalmente un tejido. Y lo primero que nosotros debemos entender es que eh, los tejidos son formas muy complejas. Solo los hacen células de nuestro tipo, es decir, eucariotas. Las procariotas no pueden. Es decir, los árboles son eucariotas, nosotros somos eucariotas, las plantas en general todas son eucariotas. eh, y las células eucariotas forman tejidos, es decir, se unen unas a otras. Lo que pasa con los tejidos es que como una célula de tipo tejido se une con otra, esto lo que va a generar es una forma, un modo de, digamos que de comunicación entre las células. Entonces, cada célula dependerá de la otra. Eso es lo que pasa con un tejido. Entonces, ¿cuándo se sabe o qué pasa que, que puede generar que se dañen estos tejidos? Bueno, cuando ya es tan grande la muerte celular que no se puede em, comunicar una célula de un extremo con la del otro. Entonces, por tanto, ellas se necesitan unas a otras, ¿cierto? Siempre para poder obtener nutrientes, para poder tener diversos tipos de energía, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, si no hay esa comunicación, empiezan a morir cierta cantidad, una buena cantidad de células que van a generar la descomposición del tejido, porque pues ya una célula muerta implicaría eh, muy poco, pero si ya mueren miles de células en un solo lado, eso es lo que va a generar ese daño. Ahora, la cuestión es, profe, pero no entiendo por qué se están muriendo. Ahora les pregunto a ustedes por qué creen que se están muriendo dichas células? ¿Por Por qué creen? sobrecarga ¿De qué? ¿Sobrecarga de qué? de glucosa. Al contrario. ¿Recuerdas que hay dos hormonas que se encargan de controlar el azúcar en el cuerpo o la glucosa en el cuerpo? Sí, señor, son la insulina y el glucagón. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué hace la insulina? Controlar los niveles de azúcar. Y el glucagón también. Vuelvo y pregunto, ¿qué hace la insulina? O sea, tanto la Controlar. insulina y el glucagón controlan el nivel de azúcar en la sangre, pero la insulina hace una cosa y el glucagón hace otra. Listo, para que lo anoten ahí grande, gigante. La insulina hace que la glucosa que está en la sangre, en el sistema circulatorio, entre a las células para que puedan hacer el proceso de respiración, perdón. Entre a las células para que pueda hacer el proceso de respiración. Pero ¿qué hace el glucagón? ¿Qué hace el glucagón? Administra la glucosa. Hace todo lo contrario. La glucosa que está dentro de las células
la saca a la sangre para que se mueva. ¿Por qué a la sangre? Pues la sangre es el sistema circulatorio y entonces es la que permite que se mueva esa glucosa por todo el cuerpo. Entonces, una persona, como en el caso que nos comentaba la compañera, que llega a perder eh, una extremidad, por ejemplo, o que se le empieza a descomponer, toca quitarla porque ya las células se están muriendo. ¿Por qué se están muriendo? Porque no están respirando. Si las células no respiran, mueren. Entonces, ¿por qué no están respirando? Porque la glucosa no está llegando, sencillamente es eso. No hay glucosa. Es decir, esa persona que necesitará Comer algo con alta glucosa. ¿cómo? No, la glucosa está en el cuerpo, hay mucha glucosa en el cuerpo, pero ¿por qué no entra a las células? Profe, por falta de insulina, o sea, Exactamente, exactamente. O sea, hay mucha glucosa, pero ¿en dónde está la glucosa en ese momento? En el páncreas. La glucosa está en todo el sistema circulatorio, en venas y arterias, está ahí, pero está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en todo el cuerpo y vueltas y sigue dando vueltas, porque no se produce insulina, es decir, no hay nada que les diga, hey, tenemos que entrar a todas las células en este preciso momento. No hay nada que les diga eso. Por eso las personas que sufren de diabetes tienen que inyectarse insulina. ¿Tienen que? ¿Estamos? ¿Ya notaron todo eso para que no se les vuelva a olvidar? Sí, profe. Ok, bien. A ver, miramos acá, me escriben algo. Cha, 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 chan. Pero solo las que tienen diabetes tipo 3. Sí, claro, hay diversos niveles de diabetes, pero, bueno, hay algo importante también en la diabetes, que era lo que yo les venía diciendo con las plantas. Y es que las plantas cuando generan mucha glucosa van a van a acumularla en raíces, en el tallo, puede ser. eh, Vamos a ver que en los humanos, bueno, en los vertebrados en general, no es así. Cuando se acumula mucha glucosa, ¿qué creen ustedes que pase con nuestro cuerpito? Volvamos. ¿Qué pasa cuando una persona come mucho? Te engorda, Engordar, Listo. ¿Qué es engordarse? subir de peso. aumentar la Mm, masa muscular. o sea, una Digo, persona No, que el come muscular no, mucho. sino la no, grasa. no, 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 no. Ah, ok, claro. Una cosa es aumentar masa muscular, es diferente a una persona que es sedentaria, no hace nada ni por su vida, y eh, empieza a aumentar su masa, pero su masa de lípidos, o sea, de grasa, ¿sí? Entonces, va a generar que esa energía se vuelva grasa. Miren lo importante, cuando la glucosa se acumula, cuando la glucosa se acumula, eh, se vuelve grasa en nuestro cuerpo, ¿listo? Lo cual sí puede generar un gran daño en el cuerpo. Entonces, miren que la diabetes, las personas con diabetes, algunas de ellas, no todas, suelen ser gorditas. ¿Y por qué? Porque como la glucosa no está entrando a las células, se empieza a acumular en el cuerpo en forma de grasa. ¿Listo? Se transforma. profe, otra pregunta. Espera, dale. Eh, bueno, es que, digamos, las personas que empiezan a sufrir de diabetes se quedan ciegos, o sea, pierden la vista. ¿Por qué pasa esto?
por lo mismo. Claro, mi amor, por lo mismo, digamos, las células van perdiendo glucosa y poco a poco muchas partes del cuerpo pueden ir fallando, ¿no? Por lo mismo. O sea, como no pueden, eh, digamos, no pueden generar un proceso de respiración y si las células no respiran, Se muere. se mueren. Entonces, nosotros a veces, eh, nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? En el cual, bueno, podemos generar esta glucosa, pero cuando empieza a fallar, ¿cierto? Y este proceso va a llevar a que empiece a morir una célula. Si muere una célula, no pasa nada. Nosotros tenemos, em, digamos que muerte celular todo el tiempo, ¿sí? Incluso ayer veía ¿cómo se dice eso? Como un video relacionando esto. Y es lo siguiente, ¿será que nosotros somos los mismos? Estamos ocupando el mismo cuerpo desde que nacimos, ¿ustedes qué creen? No. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? O sea, recuerden que lo importante en la clase de biología no es responder sí y no, sino que después de responder sí, no, viene el argumento, que es ¿por qué? ¿Listo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Profe, pues yo diría que no, porque pues las células se van muriendo y Ujú, pues también los tejidos mueren. Entonces pues se va como regenerando, o sea, siempre se va regenerando, pero siempre cambiamos. exactamente. No todos los tejidos, ¿listo? Pero sí la mayoría de ellos. Por ejemplo, acá me escribían, por ejemplo, la piel. Entonces, ¿qué pasa con la piel, cierto? Entonces, va mutando, ¿cierto? Va mutando, no, sino va, perdón, reproduciéndose y van cayendo células muertas. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Además que no nos damos cuenta porque tenemos muchos bichitos en la piel. ¿Sí sabían eso? Ahorita se me van a asustar. Ay, ¿cómo así, profe? Sí, tenemos unos bichitos que se llaman ácaros. Los ácaros van a ser muy importantes para nosotros, pero muchísimo. Ahora, no en exceso, ¿no? En exceso los ácaros nos pueden crear heridas en la piel, pero eso ya es por falta de higiene. Pero nosotros tenemos en la piel esos bichitos que son ácaros, son como pequeños arácnidos que se van comiendo partes de piel muerta, se van comiendo la piel muerta. ¿M? Y nos renueva esa piel, ayuda a que se renueve esa piel, ayuda a que se renueve esa piel, ¿listo? Todo el tiempo, tan, 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 tan. Entonces vamos a tener que, claro, nosotros vamos a hacer muchos procesos en los cuales este tejido se va a regenerar. Pero cuando una persona, digamos, deja de ver y todo eso, es porque ese tejido se está dañando muy rápidamente. Es decir, muchas células están dejando de respirar, muchas. Entonces, por tanto, eso lleva a que el tejido muera. No se puede regenerar rápidamente. Primero, tampoco, bueno, tampoco se puede regenerar porque no le está llegando energía. Entonces, tras de que muere, las demás células intentan regenerarse, pero ya no hay energía. Entonces mueren y van muriendo las células. Y por eso es que pasa. Me dice, bueno, pero por ahí me decían, pero si mi tío tiene diabetes y es flaco, por eso digo, la mayoría de personas diabéticas, muchas de ellas son gorditas. No todas, no todos los cuerpos reaccionan igual. Hay personas que siguen teniendo un metabolismo mucho más rápido si se tenga diabetes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Listo. Vamos. Entonces, viene acá, me pregunta, ¿tiene cura la diabetes? En la mayoría de los casos no, es muy difícil, porque ¿cómo reactivar al páncreas para que vuelva a producir?
esto, ¿no? Acá Jean Paul está de un intenso que no me lo puedo creer, @gmail.com, y le voy a preguntar a Jean Paul, ¿por qué tendría que ser? O sea, la pregunta es, ¿la leche de vaca es mala? Pregunto yo, ¿por qué tendría que serlo? No entiendo. Yo diría que no, porque la leche de vaca ayuda a que crezcan los terneros cuando nacen, ¿no? Pero es una pregunta, Dime. ¿cómo se descubrió la leche de vaca? O sea, ¿qué fue la razón para que una persona ordeñara una vaca o a otro animal y saliera leche? Bueno, primero voy a responder la pregunta de John Paul. ¿Mala? Pues evidentemente no es. ¿Listo? Eh, y segundo, pues para nosotros, la leche de vaca, digamos que ya estamos muy habituados a ella, ¿no? Sin embargo, nuestro cuerpo, nosotros no podemos ser, digamos, por ejemplo, ya no tenemos la misma digestión de leche que, por ejemplo, los campesinos. ¿Por qué ya no tenemos la misma digestión de leche? Porque nosotros somos citadinos, vivimos en la ciudad. Por tanto, consumimos leche pasteurizada, una leche ya muy procesada, realmente que tiene muy pocos componentes de una leche natural. ¿Sí o no? Eh, entonces, vamos a ver que este proceso eh, de tomar la leche procesada, pues nos va a afectar a algunas personas. Bueno, a mí no por ahora, pero va a afectar a algunas personas para la leche entera o la leche directamente natural de la vaca. ¿Sí? Pero mala no es. O sea, es muy buena. Además, tiene lactosa, también tiene glucosa y maltosa. ¿Listo? Bueno, ahora la otra pregunta, ¿cómo fue que un humano llegó a tomar leche? Bueno, los humanos, cuando aparecen evolutivamente, encuentran similitudes en otros seres vivos. ¿Y qué mayor similitud que en otro mamífero? Entonces, por ejemplo, veían a los otros mamíferos como los zorros, los lobos, las reses, tomando esta leche. Ahora, hay que recordar que las vacas son animales domésticos. ¿Qué es un animal doméstico? La vaca, vuelvo y repito, la vaca es un animal doméstico. ¿Qué es un animal doméstico? O una planta doméstica, un ser vivo doméstico, ¿qué es? ¿Alguien? ¿Alguien? Algo que es pasivo y que puede llegar a entender, digamos, no sé, órdenes, por así decirlo, no. No entendí. Otra vez. O sea, es algo que es como, o sea, un animal doméstico es algo, es como un ser pasivo, por así decirlo, que puede llegar a entender órdenes y, Que ¿no? se puede domesticar. Uy, listo. Pero que si puede domesticar, entonces, ¿qué es ser doméstico? Digamos, Tibata nos dice es un animal o un ser vivo dócil que sigue órdenes. Por ejemplo, yo puedo coger un pedazo de papa domesticada y decirle, bueno, salte, vaya por el palo. ¿Sí o no? Ok, Obvio. obvio. Y la papa me va a hacer caso. ¿Sí o no, Country? ¿No? Listo. Bueno, acá dicen que ya está acostumbrado a los humanos. No, eso no es domesticado, eso es improntado. Pongo por caso. Llega y dice, ¿y por qué eligieron solo las vacas para tomar leche? No, los humanos comemos de todo. Tomamos leche de búfalo, de búfala, ¿no? Imagínese de búfalo. Eh, de cabra, de oveja, ¿cierto? De vaca. O sea, hay muchas. Pero, ¿cuál era la pregunta que les estaba haciendo? Ya se me fue la palabra. Ya. Por ejemplo, por ejemplo, ¿ustedes creen que un león se puede domesticar? Me imagino que están anotando muchas cosas que estamos diciendo.
¿Ustedes creen que los No. leones se pueden domesticar? No, un león no se puede domesticar. A lo que se refiere, digamos, por ejemplo, el amigo Kevin, que dice que ya está acostumbrado a los humanos, a eso le vamos a llamar improntar. Eso se llama improntar, no domesticar, improntar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un león se puede improntar? Claro que sí, se acostumbra al humano, pero no es doméstico. Sigue siendo un animal silvestre. ¿Qué es un animal doméstico para que lo escriban así grande en mayúscula y que cubra toda la hoja del cuaderno? Un animal doméstico es un animal creado por el hombre para el beneficio del hombre. ¿Estamos? Un animal, o bueno, no solo un animal, una planta o lo que sea, un ser vivo creado por el humano para el servicio del humano. Por ejemplo, las vacas no existían naturalmente. O sea, las vacas que conocemos, de las que tomamos leche, no existían, sino fue el humano que empezó a reproducir tipos de reses con otras reses hasta que salió los tipos de vacas. ¿Listo? Profe, o sea que las vacas son casi como ¿cómo se llama? Yeguas, que son la mezcla de los burros y los caballos. ¿Cómo es que? No, esas son mulas. Las yeguas, ¿qué es una yegua? La yegua es la hembra del caballo, es la Perdón, caballa. sí, yegua. Digo mula, perdón. Ajá. No, lo que pasa es que la mula para la biología, entre comillas, no existe. ¿Sí sabías o no sabías? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la mula no se puede reproducir. Digamos, donde la primer mula se logre reproducir, la primera se logre reproducir, bienvenida. ¿Es un animal qué? Doméstico. Lo creó el hombre, claro. Es un proceso largo que puede pasar, pero asimismo como nacen las mulas, se fueron creando las vacas también, ¿listo? Entonces sí, o sea, la mula es un animal que solo se ha dado porque el hombre, el humano, perdón, o bueno, podemos hablar en términos modernos del hombre, pero dejémoslo en humano, el humano ha intervenido, ¿listo? El humano ha intervenido y ha formado a estos seres vivos, ¿listo? Entonces, animales domésticos, ¿cuáles tenemos? El perro, es decir, todos estos animales domésticos que les estoy diciendo, son animales que no existían antes de que el humano interviniera. Entonces está el perro, el gato, la vaca, el cerdo, bueno, las cabras, algunas cabras, las ovejas, todos estos animales, los cerdos también. Bueno, hay un montón y muchas plantas, bueno, hay un montón de especies que están así creados por el humano. Y ahorita hay muchas más. ¿Por qué ahorita? Porque eh, digamos que van a permitir que se dé un nuevo proceso de especiación, se llama eso. Pero entonces la genética molecular, ¿qué es la genética molecular? Es un tipo de ciencia que puede afectar el ADN de los seres vivos. Va a formar nuevas especies, totalmente nuevas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces, todo esto para decir, digamos que todo esto está muy relacionado. Dice que acá Dairon dice que la primera vez que tomó leche en el campo de su principio. Eh, mm, sí tiene un sabor específico, la verdad. A mí me parece rica. Sin embargo, lo que les decía, nuestro cuerpito todavía no, o sea, no está, es muy pesado. Suele ser muy pesado porque además, Profe, perdón por dale, interrumpirte. mi amor, no te preocupes. ¿Me puedes volver a decir el nombre del tipo de ciencia? Es que no lo alcancé a notar. Ponle genética Ah, ok.
molecular, ¿listo? Así se llama, genética molecular. Gracias, profe. Listo, mi vida. Entonces, nosotros vamos a ver esa genética molecular, pero creo que la vemos hasta cuarto periodo, ¿listo? Creo que la vemos hasta cuarto periodo. Bueno, Miguelín, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Profe, una pregunta. Dime. Eh, digamos, el cruce de dos especies, pues de dos razas de ganado, porque hay una raza que se llama el Holstein, ¿cierto? Que es de Sí. raza fría, de Ujú, clima frío. Y está el ganado Gir, que es pues, del trópico bajo, por decir así. A ujú. la hora de cruzarlos, esos dos sale un F1, que es un Girolando, porque eso da más leche que las dos razas anteriores, pues, de los dos cruces, que el Bueno, Holstein y el digamos, Gir. eso que está, tanto el uno como el otro, los dos son animales domésticos, ¿no? Entonces, el tercer cruce primero se puede porque son razas, es decir, no son especies diferentes. ¿Qué es una especie diferente? Por ejemplo, eh, no sé, un jaguar y un gato. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de razas como los perros suelen ser muy diferentes entre ellos, pero genéticamente son casi que idénticos, ¿sí? Lo mismo pasa con estas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hay unas predisposiciones genéticas. Entonces, ¿por qué sea eso? Porque hay unos genes característicos de una raza y hay otros genes característicos de otra. Cuando crean este híbrido, o sea, la nueva especie, se juntan estos dos genes dominantes y se reproducen mucho mejor, eh, digamos, lo que se quiera expresar. Por eso se forman los animales domésticos, para potenciar su producción. Entonces, eh, generan más leches porque se dieron cuenta que al unir estas dos especies, los dos genes hacen que haya una mayor producción de leche, ¿sí? Pero obviamente es algo que interviene el hombre, pero que realmente sucede por los genes. No lo puede manipular totalmente. Ahora, habrá que ver si de pronto alguna de las tres especies que estamos hablando, de las tres razas, está modificada genéticamente o si fue creada genéticamente. Habrá que ver. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Y por acá me habían escrito otra cosa, ven acá y miramos. Profe, entonces cuando logren revivir a un mamut con los genes de un elefante, o sea, cuando vuelva a existir, lo consideran como un animal real u otra especie. No sé si me entiendes, claro que entiendo. Si lo categorizan como un animal, um, de que se reproduzca, o, bueno, con tal de que se reproduzca por sí mismo, bueno, claro, es un ser vivo, sus células van a ser mitosas. La cuestión es que si reviven un mamut con células de elefante, ya no sería un mamut, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Un elefante? Sería una nueva especie doméstica, ¿listo? Una nueva especie doméstica. Eso sería lo que pasaría, ¿listo? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Entonces, digamos, claro, profe, pero es que tiene genes o células de mamut, sí, pero también de elefante, entonces ahí ya se está mezclando, ¿listo? Ahí ya se está mezclando ese material genético, por tanto no podemos hablar de un mamut puro. Es el mismo dilema que sucede con los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios, y la gente desea que em, vuelvan a revivir algún dinosaurio. Dinosaurios hay como las aves, como los cocodrilos o como las tortugas. Esos son dinosaurios. Pero la gente quiere que suceda lo de Jurassic Park, que logren crear. Eso prácticamente es imposible. ¿Y por qué es imposible? Eso creo que lo habíamos hablado en alguna de las clases. Prácticamente es imposible porque si bien se puede generar un nuevo ser vivo, imagínense que lo creen tal cual como era en esa época. No va a poder sobrevivir a la fuerte contaminación que hay con estos gases. No va a poder sobrevivir porque la radiación solar seguramente ya ha cambiado. No va a poder sobrevivir porque la vegetación ha cambiado muchísimo. ¿Listo? Bien.
Ah, bueno, me dice acá Schneider, profe, ¿qué diferencia tiene la leche entera, la leche descremada y la deslactosada? La leche entera tiene un carbohidrato, un disacario que se llama la lactosa. ¿Listo? Por eso se le da el nombre de leche, ¿cierto? La lactosa. La lactosa es un carbohidrato, es decir, un azúcar. Está conformada por, ¿cierto? Maltosa y, y glucosa, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de leche deslactosada, rompen esa lactosa. Cuando ustedes toman leche deslactosada, les va a saber dulce. ¿Por qué les va a saber dulce? Porque se rompe la lactosa y queda libre la glucosa. Entonces, uno la toma. Entonces, leche entera tiene lactosa. Leche descremada le quitan un exceso de grasa que tiene la leche entera, ¿cierto? Que también puede generar mucho daño y pesadez en el estómago. Y la leche deslactosada es una leche que le rompen la lactosa a la leche, o sea, es leche que no es leche, porque la gracia de la leche es que tenga lactosa, y si le rompen la lactosa, o sea, queda deslactosada, pues ya no tiene lactosa, por tanto es un fluido que es similar a la leche, pero digamos que no tiene esos compuestos de carbohidrato como tal, ¿no? Papi, ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver. Todo esto que estamos viendo hoy, por ejemplo, ya para la próxima clase vamos a empezar a ver cómo este proceso de obtención, de producción y obtención de energía es el que permite que se empiecen a formar células y que estas células se unan unas con otras, para así formar tejidos. ¿Listo? Entonces, unas a otras, las células van a empezar a unirse, y se van a acoplar, formando seres como nosotros. Y luego vamos a ver qué tipo de células hay. No todas las células son iguales. Entonces, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, yo también lo hago, buscamos, por ejemplo, célula eucariota, PRAC. A nosotros siempre nos va a aparecer esta cosa acá. Esto. Estas son células que tenemos en nuestro cuerpo, que se empiezan a unir, Pero, ojo, vamos a ver a partir de la otra clase cómo es que estas células se empiezan a volver diferentes unas a otras, siendo eucariotas todas. O sea, nuestras neuronas son eucariotas, los glóbulos rojos son eucariotas, los glóbulos blancos son eucariotas, las células del músculo, de la piel, de los huesos, pero todas sus formas y sus organelos van a ser totalmente diferentes, ¿cierto? O bueno, van a profe, cumplir funciones totalmente diferentes. Dime. profe, en sí, digamos, pues digamos que son las células animales, ¿verdad? Ujú. Son los mismos colores, porque No, digamos, en todas tienen diferentes colores y de total. la misma forma, así diferente. No, todas son Digamos, diferentes, todas. En la próxima clase vamos a ver eso, Schneider, o sea, cómo se diferencian y por qué tienen diferentes cosas. Porque no es porque sí, ¿no? Sino todos tienen diferente forma por algo. Bueno, mis amores, se va a cortar. Nos vemos la próxima. ¿Listo? no, profe, Chao. hasta la próxima. Son los mejores muchachos. Chao. Chao, profe.